Estimados hermanos y hermanas, les saludo muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos culminando este tema que le hemos denominado la Iglesia del tiempo final. Esta es la parte número 8 de este estudio y el final. Por lo tanto, hoy vamos a concluir toda esta enseñanza que hemos venido entregando. Estamos muy contentos porque el Señor nos ha ayudado. El Espíritu Santo nos ha dado espíritu de revelación para poder ir conociendo todos los detalles de este mensaje, aunque es un estudio muy amplio, ya que un tema muy profundo, analizar el ministerio de la Iglesia de Dios al final del tiempo, y particularmente de este pequeño pueblo, estos 144.000 sellados a los cuales la palabra de Dios les llama los dos testigos, o también los dos candeleros o los dos olivos, dando a entender que es una iglesia que testifica el nombre de Dios y que compadece con su propia vida para exponer el nombre de Dios en alto en la tierra. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a retomar el tema a partir del versículo 8, haciendo un recuento para también tener que complementar con algunos detalles que no pudimos entregar en el capítulo anterior. Detalles que nos darán mayores certezas para poder afirmarnos en la interpretación de esta profecía. El versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, en el capítulo anterior nos dimos cuenta de que estos dos profetas, ¿cierto? Este pueblo tiene el mismo ministerio que tuvieron el profeta Elías y también Moisés y Aarón. Sabemos que ellos, ¿cierto?, anuncian las plagas primeras o las trompetas de Dios que anuncian su venida y que intentan, ¿cierto?, dar la última oportunidad a los seres humanos para que busquen a Dios, el último llamado, tal como lo hizo Moisés y Aarón delante de Faraón de Egipto, llamando, ¿cierto?, al arrepentimiento al mundo de aquel entonces, a aquella nación, para que liberaran el pueblo de Dios. Tengamos en cuenta que en aquel entonces era la nación de Egipto, encabezada por el faraón, quien oprimía al pueblo de Dios, quien lo esclavizaba. En este tiempo final, la historia se repetirá. También habrá un pueblo ajeno a Dios, contrario a Dios, que perseguirá a la iglesia de Dios. Y el llamado de Dios es el mismo, al arrepentimiento y a tener que liberar a su pueblo, ¿cierto?, que le busca y le sirve a él. Y también podemos ver que el ministerio del profeta Elías fue algo similar. También se desarrolla en una época donde la idolatría estaba altamente contaminando toda la tierra de Israel. Y vemos que este profeta se ve enfrentado a una falsa religión, se ve enfrentado a una religión idólatra, una religión infiel, a un pueblo infiel. Recordemos que en el tiempo de Elías había también un culto a Baal,
a Satanás. Se estaba adorando a Satanás a través de los rituales, a las imágenes. Y esta religión la encabezaba la principal sacerdotisa de estos dioses, que era la reina Jezabel, una mujer extranjera con la cual se había casado el rey de Israel. Y el llamamiento de Elías era el mismo que hace el pueblo de Dios al final del tiempo, el llamado al arrepentimiento. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, haciendo alusión a que la gente salga de la religión para buscar al verdadero Dios, y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, o sea, para que no recibáis el castigo que está deparado de antemano. Dios está exhortando a su pueblo que salga de las religiones, porque las religiones obstruyen la relación que Dios quiere tener con el hombre. Las religiones están ligadas a lo material, mas la relación con Dios es espiritual. Por eso que Dios exhorta a su pueblo, o a los que son llamados a ser pueblo de Él, a salir de toda falsa religión. En este tiempo Elías se confrontó con esta mujer infiel, con esta mujer idólatra. Y en el tiempo final, estos 144.000 se van a confrontar también con una religión falsa. La Biblia le llama Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También es representada por una mujer infiel, una mujer prostituta, como le llama la Biblia, una mujer contaminada. Y Elías en aquel entonces sufrió también la persecución. Ya en el tiempo de Elías se habían matado a muchos profetas que eran de Jehová, del Dios verdadero. O sea, los falsos profetas, la falsa religión, perseguían al pueblo de Dios y le daban muerte. La historia se repite una y otra vez. Y nosotros vemos que en este caso, este pueblo del tiempo final también tiene que compadecer con su vida delante de la falsa religión. Es una falsa religión la que persigue al pueblo de Dios, y lo viene haciendo desde los principios del tiempo. La historia siempre se ha repetido, y en este tiempo del fin también serán muertos a pedido, ¿cierto?, o por mano de una falsa religión. Quiero decirles, hermanos, que el ministerio que tienen estos 144.000 es el mismo ministerio que tenía Elías, es el mismo ministerio que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tipo de Elías que vino en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el profeta que preparó el camino para tener que anunciar la venida de Cristo, para que la gente se preparara, para que los corazones estuvieran preparados para recibir al Señor, al Salvador del mundo. Y Elías también se confrontó contra una mujer infiel. Y ustedes se van a dar cuenta que esta mujer se llamó Herodías, ¿cierto? Era la mujer que en aquel tiempo estaba en concubinato con el rey Herodes, y la palabra de Dios dice que era la mujer de Felipe, de su hermano, por lo tanto era cuñada del rey Herodes, y la ley decía que no podía tenerla por mujer. Y Elías le encaraba este pecado al rey,
porque el rey tenía que dar el ejemplo de quién realmente era el que guiaba al pueblo de Israel, al pastor de Israel. Pero este profeta Juan el Bautista tuvo que compadecer con su vida también para defender la palabra de Dios. Y quiero decirles que también viene un Juan el Bautista al final del tiempo, viene un Elías, viene un ministerio tal cual como el que tuvieron estos hombres en la antigüedad, porque la historia se va a volver a repetir, con la diferencia que ahora no es una persona, es una iglesia, es un pueblo que en todo el mundo testificará el nombre de Dios y levantará la voz en contra de la mentira, en contra de la falsa adoración, en contra de la idolatría, y sacará la verdad de Dios a la luz, expondrá la mentira y sacará a la luz todas las verdades de Dios. Y esto está profetizado en la palabra del Señor. Miren, quiero que vayamos al libro de Malaquías, al Antiguo Testamento, y vamos a buscar en el libro del profeta Malaquías, el último libro de la Biblia, terminando el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 y en el versículo 5. Y el profeta aquí hablando, ¿cierto?, de la venida del día del Señor, o sea, de la venida del Señor, el día grande y terrible, como le llama este profeta. Y la profecía decía esto: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí está la profecía. El Señor estaba diciendo: yo os envío el profeta Elías, y noten muy detalladamente que dice el profeta Elías, no dice al profeta Elías. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Lo que nos está diciendo que Él va a enviar a un profeta que viene con el mismo ministerio del profeta Elías, viene con el mismo espíritu del profeta Elías. Recuerden, hermanos, que el profeta Elías tenía el Espíritu Santo ministrando juntamente con él. O sea, el Espíritu Santo estaba en el profeta Elías. Por eso que el sucesor de Elías, que fue el profeta Eliseo, le pidió a este profeta que le solicitara a Dios que le diera una doble porción del espíritu que Dios le había dado al profeta Elías. Era porque el profeta tenía al Espíritu Santo. Y noten que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que vendrá uno que tendrá el mismo espíritu y vendrá a hacer el mismo ministerio que el profeta Elías. Por eso que dice: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sabemos que la palabra de Dios está refiriendo a la venida del Señor en el fin de los tiempos. Por eso que dice: yo lo envío antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bien, esta es la profecía, pero veamos cómo esta profecía se va cumpliendo, porque la palabra de Dios es muy amplia y hay que saber distinguir cuando el Espíritu Santo habla de forma espiritual. Para ello vamos a ir al libro de Mateo, en pleno ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17 y en el versículo 10. Vamos a leer del 10 al 13. Y dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo:
¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, hermanos, entonces tenemos esta referencia de la palabra de Dios donde los apóstoles del Señor le preguntan al Señor, ¿por qué aquellos hombres que escribían la Biblia, que la reproducían y estudiaban la Biblia, por qué siempre decían que antes que viniera el Mesías era necesario que viniera el profeta Elías? ¿Mm? Y aquí el Señor responde esto, para que nosotros entendamos que la profecía nos está refiriendo a que el profeta Elías volvería a la vida. No, hermanos, esto no es una doctrina bíblica, esto no es una enseñanza respaldada de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los hombres una vez vivirán en este mundo, luego el juicio y después se sellará su destino. Por lo tanto, el profeta Elías cumplió con su destino, Dios lo halló justo delante de él y lo levantó, se lo arrebató al cielo, como dice su palabra. Pero ya el profeta Elías no tiene arte ni parte en el mundo terrenal. Ya el profeta Elías cumplió su ministerio y ya su historia terminó y quedó estampada en la historia bíblica. Cuando el Señor se refiere al profeta Elías, de ahí en adelante se está refiriendo tanto a un hombre como a un pueblo que iba a venir con el espíritu, el mismo espíritu que tenía Elías, que era el Espíritu Santo, y el mismo ministerio que tenía el profeta Elías, que era profetizar en un tiempo de grande idolatría, cuando el hombre estaba adorando a los demonios en vez de adorar al verdadero Dios. Y el Señor aquí responde esta pregunta. Los discípulos no entendían por qué la profecía decía que Elías tenía que venir primero. Pero Él les dice, a la verdad Elías ya vino. No, les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, noten que está el Señor hablando en tiempo futuro. Está el Señor estableciendo que esta profecía tiene cumplimiento en el futuro. Por eso que dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y noten, cuando dice restaurará todas las cosas, es porque eso es lo que hace el ministerio de los 144,000. Saca la verdad a la luz. Recuerden que es en un tiempo de una oscuridad religiosa, de la mentira, está cubriendo la verdad y la luz viene a resplandecer en medio de las tinieblas. Por lo tanto, esta iglesia del tiempo final, Dios la levanta para que restaure la verdad, para que restaure todas las cosas. Sin embargo, el Señor, dando testimonio de que este pueblo viene, ¿cierto?, en el futuro, este Elías viene en el futuro, también dice que Elías ya vino. O sea, está hablando en dos ocasiones. ¿Esto qué quiere decir? Que el profeta Elías también se simbolizaba en Juan el Bautista. Por eso que el Señor dice, Elías ya vino, porque Juan el Bautista ya había muerto en el tiempo que él estaba diciendo todo esto. Y él les dice, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también harán con el Hijo del Hombre.
Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Ahí está. Entonces el cumplimiento de esta profecía no era que el profeta Elías, el de la antigüedad, iba a regresar a la tierra, sino que ahora el nuevo Elías había sido Juan el Bautista, que había preparado el camino para que el Señor viniera a presentarse delante de su pueblo. Y este Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo de la misma manera que lo tenía el profeta Elías y tenía el mismo ministerio. Por lo tanto, hermanos, esta profecía se está cumpliendo y aún falta que se cumpla su último cumplimiento. Tiene que venir antes de la venida del Señor el profeta Elías a prepararle el camino al Señor, a tocar la trompeta para que la gente se prepare. Pero ya, hermanos, como lo hemos dicho tantas veces, ya no es un solo hombre, porque ahora es un ministerio a nivel mundial. Ahora todo el mundo recibirá la palabra de Dios a través de este profeta Elías o de estos profetas que la palabra del Señor les llama los 144.000 sellados. Volvemos entonces a nuestro libro base y vamos a ver que también el versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y explicamos que cuando se refiere a la plaza de la grande ciudad, se está refiriendo a la plaza de la ciudad de Roma. Y miren, el mismo libro de Apocalipsis nos dice esto, para que no quede duda. Vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis. Y aquí tenemos el mensaje que dice condenación de la gran ramera. Y la gran ramera es la falsa religión, la cual busca dar muerte al pueblo de Dios. Y vean que en el versículo 18 de este mensaje, el Señor, dando interpretación a la profecía, porque esta visión muestra a una mujer, ¿cierto? Y dice, mire lo que dice, le dice al apóstol: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Noten que vemos la misma expresión del capítulo 11. Allá dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y aquí dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en aquel entonces era la ciudad de Roma, la ciudad capital del Imperio Romano. Y era la cuna de la falsa religión. Y hasta el día de hoy día sigue siendo la cuna de la falsa religión. Allí es donde está la máxima cabeza de la falsa religión, de la idolatría. Es cosa que nosotros nos pongamos a investigar en internet acerca del Vaticano, acerca de la sede de la Iglesia Católica, y veamos cómo funciona toda la Iglesia Católica en su conjunto, y nos vamos a dar cuenta que la idolatría es grande, que está mezclada, completamente volcada a la adoración de los demonios, y hay muchas cosas que dan cuenta de esto. La palabra del Señor le llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Sabemos que Sodoma era una ciudad muy pecaminosa. ¿Y cuáles eran los grandes pecados de Sodoma? Los grandes pecados de Sodoma que más remarca la Biblia era la inmoralidad sexual. Y es solamente, hermanos, que nosotros nos pongamos a investigar, a averiguar
de la inmoralidad sexual que tiene en sus entrañas esta iglesia. Es grande toda la información que se ha ido conociendo en estos últimos tiempos acerca de la Iglesia Católica. Cómo se van descubriendo casos y más casos y más casos de abusos sexuales a hombres, mujeres, niños de diferentes tipos a manos de los sacerdotes católicos. O sea, es una religión completamente inmoral, completamente pecaminosa. Por eso que la palabra de Dios le llama Sodoma. Y vean también que no solamente nosotros encontramos esta conducta en la Iglesia Católica, sino que la encontramos en todas las religiones de la tierra. Ninguna religión se escapa de todos estos actos de inmoralidad sexual. La Iglesia evangélica también le sigue a la Iglesia Católica. Son muchos los pastores, los ministros que están metidos en actos de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la inmoralidad sexual ha entrado dentro de todas las religiones. Y por eso el Señor hace esta comparación. Y vean que también la compara con Egipto, porque la Iglesia Católica y en aquella religión es la continuación de la falsa religión de Egipto. Es la continuación de la religión de misterio que adora a los demonios. Y es cosa que veamos nosotros todos los simbolismos y el satanismo que hay dentro de las iglesias católicas, dentro de las catedrales católicas. Las catedrales católicas son tumbas funerarias. Tienen enterrado a los muertos, a los sacerdotes canonizados que la Iglesia Católica los ha expuesto como santos y que hoy en día se les rinde culto y se les eleva plegarias y oraciones. Todo esto es idolatría y esto viene desde el antiguo Egipto. Todas estas son prácticas de la antigua religión de misterio. Por eso la palabra de Dios compara esta religión con Egipto también. Es la cuna de la idolatría. Noten, hermanos, que curiosamente, aún de la plaza que hemos hablado, vemos que en el centro de esta plaza hay puesto allí un monumento y es un obelisco egipcio. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hace un obelisco egipcio en el centro de la plaza de la ciudad de Roma? ¿Por qué hay un obelisco egipcio? Este símbolo que representa tanta involucración al satanismo, a la adoración a Satanás. ¿Por qué está ahí? Bueno, hermanos, sepan que los propios romanos, la propia falsa religión, transportó este obelisco de la tierra de Egipto y lo instaló allí en la plaza de aquella ciudad. Son muchas las pruebas, hermanos, de que aquella religión y aquella sede de la capital de Roma está llena de imágenes y llena de idolatría, llena de simbología, hermanos, satánica. Está lleno de simbología el Vaticano, de simbología masónica. Y ustedes, si han escuchado del tema y si han estudiado el tema, sabrán que la masonería es la continuación de la antigua religión de misterio de Egipto. Viene desde los tiempos antiguos, practicándose con distintos nombres en todos los imperios de la tierra.
y hasta hoy en día, hasta la actualidad, sigue vigente. Tal como Dios tiene su pueblo, su iglesia, Satanás también tiene a sus adoradores. Satanás también tiene a sus sirvientes. Esto es una realidad, hermanos. Nosotros solamente tenemos que ponernos a investigar y nos vamos a dar cuenta que es grande la idolatría y la contaminación que hay en las religiones humanas. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Porque quiero decirle, hermanos, que después que Dios retire a su iglesia de la tierra, Él dejará caer las plagas postreras, a las cuales la palabra de Dios le llama las copas de ira. Y estas plagas, hermanos, vienen sin misericordia, porque ya la puerta de la salvación ya va a estar cerrada y Dios ya va a haber levantado a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, con estas palabras, alentémonos, ¿cierto? Y confiamos en el Señor, busquémosle a Él día y noche, con ímpetu, con denuedo, como dice la palabra del Señor, con mucha motivación, sabiendo que en la búsqueda de nuestro Señor está la confirmación de nuestra salvación. Y miren, la palabra de Dios en el versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ya habíamos dicho ya que una vez que se les permita quitarle la vida a esta iglesia, Satanás querrá exponer sus cadáveres, ¿cierto?, en la plaza de aquella grande ciudad. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y la verdad es que habíamos dicho en el video anterior que como estos 144.000 profetizan, ¿cierto? Y van anunciando las plagas que van dañando a los hombres en aquel tiempo, anuncian un tormento para los que no se quieran arrepentir. Recuerden que en aquel tiempo las plagas primeras solamente, y aquí va tal vez un detalle que será de otro estudio, que es el mensaje de las trompetas, pero las plagas primeras, que son las trompetas, hermanos, no tienen potestad sobre el pueblo de Dios. Solamente, hermano, afectarán a la gente que no esté sellada con el Espíritu de Dios. O sea, todos aquellos que no estén buscando el nombre de Dios, que estén en contra de Dios, rebelados delante de Dios. Y se cumplirá la palabra que dice un salmo que es tan poderoso y es tan maravilloso porque no solamente se aplica desde el tiempo antiguo, sino que se va a aplicar hasta el tiempo final. Y ahora cuando ustedes lo lean de nuevo ese salmo se van a dar cuenta que es una profecía para el tiempo final. Y es el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada. Para que lo entiendan ustedes ahora, hermano. Y dice que caerán 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y también dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Noten, hermano, la diferencia que la palabra de Dios anuncia para el que le sirve a Él y para el que no le sirve. Por lo tanto, hermanos, nos vamos a dar cuenta, si llegamos a estudiar el mensaje de las trompetas, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor va a obrar de grande manera con su pueblo. Recuerden, hermanos, que cuando el Señor dejaba caer las plagas en la tierra de Egipto, ningún israelita, ningún hijo de Dios
sufrió de las plagas de Egipto, hermano. Sin embargo, todos los egipcios eran atormentados por las plagas. Y lo mismo el Señor va a hacer con su pueblo al final del tiempo. Por eso la palabra de Dios aquí dice que ellos habían sido atormentados por estos profetas, ¿cierto? Porque estos profetas anunciaban las plagas y las plagas se cumplían. Y esto traía tormento a los moradores de la tierra. Entonces, al ser muertos, dice que estos se alegraron mucho y dice que se enviaban regalos uno a otro y se regocijaban. Y para entender esto, hermano, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En el video anterior habíamos dicho, ¿cierto?, que cuando se conmemora la Navidad, la gente tiende a celebrar y enviarse regalos unos con otros, ¿cierto? Es como la fecha que se celebra el falso nacimiento de Cristo, porque Cristo nunca en ningún momento nació el 25 de diciembre. La palabra de Dios nos dice el día en que el Señor nació, porque el Señor sabe que el ser humano es tendiente a la idolatría, hermano, y estas cosas el Señor no las va a dejar para que se presten para rituales idolátricos. Entonces, hermano, esto es una fecha falsa, esto es una fecha que Satanás ha impuesto sobre los seres humanos para que conmemoren ese día. Pero miren, para entender esto también hay que poder adentrarse más en este versículo, porque la palabra de Dios dice: se enviarán regalos unos a otros al ver a estos profetas muertos. Y hermanos, ¿se acuerdan que yo les dije que la forma en que van a morir estos 144.000 es a través de la decapitación? O sea que les van a cortar la cabeza. Y vean ustedes en la Biblia, hermano, ¿quién murió decapitado? ¿A quién le cortaron la cabeza? ¿A qué Elías le cortaron la cabeza? ¿Al primer Elías o al Elías del tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Ya dijimos que el Elías de nuestro Señor Jesucristo fue Juan el Bautista. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Miren, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo nuevamente. Vamos a regresar al libro de San Mateo. En el capítulo 14 y en el versículo 3. Y allá habíamos dicho que entonces Herodías era la mujer, ¿cierto?, adúltera que estaba con su cuñado, que era el rey Herodes, y Juan el Bautista le encaraba este pecado, por hermano, al rey. ¿Sabe por qué? Porque el pastor de Israel tenía que ser un hombre intachable, tenía que dar el ejemplo a su pueblo. Entonces, que fuera un hombre adúltero, que estuviera, hermano, en concubinato con su propia cuñada, con la mujer de su hermano, era un pecado grande, hermano, a la vista de los ojos de Dios y también de los hombres. No estaba dando el ejemplo que tenía que dar. Y mire, el versículo 3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es permitido tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Juan el Bautista era reconocido como profeta, de Dios. ¿Y ustedes creen que los 144.000 van a ser reconocidos como profetas de Dios? Por supuesto que sí, pues hermano, porque la palabra de Dios se va a cumplir en ellos. ¿Y ustedes saben cuál es la prueba de que un profeta de Dios es profeta de Dios, no? La palabra del Señor dice: si lo que el profeta hablare se cumple, ciertamente Jehová habló, pero si lo que el profeta hablare no se cumple, entonces Jehová no habló. Y la palabra de estos 144.000 se va a cumplir, pues hermano, ellos van a profetizar y se va a cumplir. Entonces van a demostrar ante el mundo entero que realmente son verdaderos profetas de Dios. Miren, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes,
la fecha de la celebración del cumpleaños, del nacimiento del rey. Miren, dice que la hija de Herodías, ¿cierto? De la mujer que no tenía que tener Herodes, danzó en medio. Dicen que esta mujer, ¿cierto? La hijastra de Herodes, por así decirlo, aunque no lo era, pero como estaba en concubinato con su madre, le vamos a poner más o menos la hijastra, dicen que se llamaba Salomé. Esto no está en la palabra de Dios, pero en la historia, ¿cierto? En el relato antiguo, en historiadores antiguos le llaman Salomé. Y dice que esta mujer bailaba, ¿cierto? Delante de Herodes, del rey, danzaba. Y dice que Herodes le agradó tanto como danzaba esta mujer. Agradó a Herodes, dice. O sea, aquí vemos, hermano, a la mujer adúltera y vemos a la hija de la mujer adúltera, pues, tal como la palabra de Dios a nosotros nos dice. Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Ay, hermano, para que ustedes vean que la falsa religión no es solamente una, sino que hay falsedad en todas las religiones de la tierra. Ninguna se escapa. Y miren, pero aquí nos habla de dos mujeres, porque esto es simbólico a lo que va a venir en el tiempo del fin. Y dice que tanto se agradó Herodes, y el pecador de Herodes, no conforme, ¿cierto?, con estar con la madre, también le gustó a la hija. Noten, hermano, el incesto, la condición sexual pecaminosa de este hombre. Y miren, dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. O sea, Herodes, hermano, en su locura, le dice a esta mujer, te daré de regalo lo que tú quieras, pídemelo y yo te lo daré. ¿Y cuál fue el regalo que le pidió esta mujer a Herodes? El 8 dice, ella, instruida primero por su madre, la hija pidiéndole un regalo para la madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí está el regalo, por hermano. Y ahora volvamos a nuestro texto. Volvamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, hermanos, que el regalo que ellos piden, que la falsa religión pide, es las cabezas de los 144.000. Todos quieren ver a estos profetas decapitados, porque son estos profetas los que encaran el pecado del pueblo que no quiere reconocer al verdadero Dios ni andar en los caminos de Dios en aquel tiempo. Por eso la palabra aquí nos relata este acontecimiento de esta manera. Recuerden, hermanos, que esto se va a ver en tiempo real. Entonces, una vez decretada la sentencia y al ser decapitados estos 144.000, todo esto se va a ver en vivo y en directo. Toda la gente lo va a compartir, por lo tanto todos se van a enviar la buena nueva unos con otros para dar a entender que los profetas de Dios ya no van a atormentar
a aquellos que proceden en rebeldía contra Dios. Pero nosotros sabemos que esto solamente es algo momentáneo, porque la palabra de Dios dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La resurrección de los 144.000. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y aquí vamos a entrar ahora al versículo 13 para dar por terminado este estudio. Dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y esto tenemos que ponerle atención para poder entenderlo, hermano. Aquí lo vamos a explicar. Dice que al momento de Dios darle resurrección a estos 144.000, hubo un gran terremoto. Y esta es la misma escena repetida de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Él resucitó, la palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto y dice que la piedra de su tumba fue removida. Entonces, hermano, acá se ve la misma escena, un terremoto. Pero este terremoto, hermano, afecta aquel lugar donde habían muerto estos profetas, o sea, afecta a la ciudad de Roma. Y dice: y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, o sea que el terremoto es grande, hermano, y es de grande afectación para aquella ciudad. Y dice que causa destrucción en una 10ª parte de la ciudad. Y cuando se está refiriendo a la 10ª parte, hermano, de destrucción, no solamente se refiere a la destrucción física de la ciudad como tal, sino que también se está refiriendo a destrucción, a muerte de la falsa religión que está en aquella ciudad. O sea, de los religiosos que pidieron las cabezas de estos profetas, hermano. O sea, lo que el Señor va a hacer aquí, el Señor se va a cobrar venganza en aquellos religiosos que llevaron a su pueblo a la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a ver esto? Porque dice que este juicio involucra a la 10ª parte de la ciudad. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó y dice que por el terremoto murieron en número 7.000 hombres. Y aquí vemos dos cosas, hermano. Vemos una destrucción de una 10ª parte y vemos un terremoto. Vemos que el mismo terremoto trae la muerte de 7.000 hombres. Y estos son hombres religiosos, hermano. Son aquellos que componen esa falsa religión, muchos de ellos que pidieron que se ejecutaran, que se le cortara la cabeza a estos profetas. ¿Y por qué vamos a ver esto y por qué es así? Esto lo vamos a ver, hermano, en dos simbolismos que la palabra de Dios nos relata en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, vamos muy rápidamente, vamos al libro de Números, en el capítulo 5 y el versículo 11. Y aquí nosotros nos encontramos, hermano, con un mensaje que dice la ley sobre los celos. No vamos a leer este mensaje para no alargar tanto. Pero, hermano, mire, este mensaje dice que cuando un hombre sentía celos por la mujer, o sea que sospechaba que su mujer le había sido infiel, este hombre tenía que llevar a la mujer, a su mujer, al templo de Dios, y tenía que llevarla con una ofrenda que correspondía a la 10ª parte de un efa de flor de harina. Eso es lo que tenía que llevar la mujer que era llevada allí al templo por causa de la ley de celo. Aquí está, la 10ª parte de un efa de harina, dice, de cebada. De un efa de harina de cebada, dice el versículo 15. Esto era
lo que tenía que llevar la mujer al templo como ofrenda. Y noten, hermanos, que era cebada, no era harina de trigo. Noten, hermanos, que la ofrenda de Dios, lo que levanta a Dios para salvación, es trigo. Esto de acá es cebada. Y miren, dice que cuando el hombre no estaba seguro, sino que solamente tenía sospecha de que la mujer había cometido adulterio, digamos, ¿cierto? Era llevada al templo y en el templo tenía que llevar la mujer esta ofrenda, la 10ª parte de un efa de cebada. Noten que es el mismo simbolismo que está en el libro de Apocalipsis. Allá dice que la destrucción de la ciudad es la 10ª parte de la ciudad, se derrumbó, dice, con el terremoto. Y miren, ¿por qué esto es un simbolismo de lo que dice acá? Porque cuando la mujer llevaba su ofrenda, el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía jurar a la mujer delante de Dios y hacía que pusiera las manos sobre su ofrenda. Y le decía, si tú no has cometido adulterio, Dios te libre de todo mal y Él, ¿cierto? Te justificará delante de tu marido. Pero le decía, pero si tú has cometido adulterio y no lo has querido reconocer, el Señor traerá la maldición sobre ti, ¿cierto? Y ciertamente morirás. O sea, aquí, hermano, era Dios mismo que iba a hacer juicio, porque aquí no habían testigos. La ley decía que cuando la mujer era infiel y era sorprendida en el acto, tenían que haber testigos, y si habían testigos, la mujer tenía que morir apedreada. Así era la ley en el Antiguo Testamento, hermano, en el antiguo pueblo de Dios. Entonces, pero acá como no habían testigos y solamente el hombre tenía sospecha, tenía que ser llevada delante del templo. Y si el Señor, como él sabía que la mujer era culpable o no, él iba a hacer justicia. Entonces, si la mujer no era culpable, Dios la iba a justificar y la mujer iba a quedar libre de las sospechas que tenía su marido. Pero si la mujer sí era culpable y estaba encubriendo este pecado, Dios iba a hacer justicia sobre ella y la muerte iba a venir sobre ella. Bien, hermanos, acá encontramos lo mismo en el versículo 13, porque el Señor acá ahora viene a hacer juicio sobre una mujer infiel, y esta mujer infiel son hombres que componen la falsa religión. Son 7.000. Y por eso que el Señor ahora viene, pero la diferencia es que estos son encontrados culpables, porque estos son infieles delante de Dios. Es una religión infiel, adúltera. Estamos hablando de adulterio espiritual. Entonces, como el Señor los encuentra culpables, Él ejecuta el juicio. ¿Y el juicio cuál era? La muerte. Y por eso el Señor trae juicio, dice, sobre la 10ª parte de la ciudad. Noten que la ciudad representa a la Roma terrenal, pero también representa a la falsa religión. Son dos cosas en una. Entonces, por eso que la destrucción es por la 10ª parte de la ciudad. O sea, acá el Señor se cobra de la ofrenda de cebada, pero se la cobra en los seres humanos, en la ciudad pecaminosa, en la religión adúltera. Y mire, y dice que por el terremoto murieron en número 7.000 hombres. Y miren, esto es un símbolo, hermanos, de lo que el Señor hizo con el profeta Elías, porque cuando el profeta Elías le reclama a Dios que su vida está siendo amenazada, que está siendo perseguida, y que todos los profetas de Jehová ya han sido muertos, ¿cierto?, a manos de la falsa religión, el Señor le dice a Elías, no, Elías, le dice, yo me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, ni tampoco lo han adorado. El Señor dice, yo tengo un pueblo fiel a mí,
7.000 que no se han doblegado a la falsa religión. Bien, ese era un pueblo aceptable para Dios, pero acá nosotros vemos un número de pueblo que no es aceptable delante de Dios. Por eso Dios se cobra venganza en estos hombres que componen esta falsa religión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios, por un lado, justifica al pueblo que realmente se mantiene fiel a Él, y por otro lado, Él se cobra venganza en aquellos que son infieles a Él. Vamos entendiendo ahora por qué la Biblia nos habla con estos simbolismos. Hermanos, si nosotros no nos abrimos al Espíritu de Dios, si no nos abrimos a comprender el lenguaje espiritual de Dios y estudiamos la palabra de Dios en su conjunto, nosotros jamás vamos a entender estas cosas. Jamás, hermano. Para esto se requiere mucho estudio de la palabra de Dios, indagación en la palabra de Dios. Por eso que dice el Señor, escudriñad las escrituras. Él no está hablando, hermanos, por si acaso. Si Él está hablando así, Él está hablando en serio. Y miren, dice la última parte del versículo, y los demás se aterrorizaron. O sea, ¿cuáles demás? Todo el resto de la gente, pues hermano, que está viendo este acontecimiento en todo el mundo. Los que no mueren, los que todavía no murieron. Dicen, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué significa esto? Cuando dice dieron gloria al Dios del cielo, no quiere decir que toda la gente se arrepintió, pues hermano, que se arrepintieron y que empezaron a glorificar a Dios así, levantando las manos para el cielo. No, no, hermanos. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que la gente reconoció que la resurrección de estos hombres fue obra de Dios, o sea que vino por la mano de Dios. Reconocieron que esta resurrección es gloria de Dios. Y aquí, hermanos, hay algo muy grande que a mí me gustaría explicarlo, hermano, porque se necesita explicar, pero lamentablemente no lo voy a poder hacer aquí, porque es un tema muy profundo también, hermano. Para que ustedes sepan, la gloria de Dios representa a todo lo que Dios ha creado o a lo que Él ha hecho o a lo que Él hace o lo que Él está haciendo. Eso es la gloria de Dios. Y esto, hermano, es un tema muy profundo. No lo puedo explicar aquí, pero eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es lo que nosotros conocemos hoy en día, hermano, que es que sea como un poder mágico que hoy en día están cantando en la iglesia, está cayendo tu gloria sobre mí. Eso no es la gloria de Dios, hermano. Para que ustedes vean qué desviado, hermano, estamos nosotros, muchas veces las congregaciones evangélicas, de la interpretación de la palabra de Dios. La gloria de Dios, hermano, es todo lo que Dios hace, lo que ha hecho o lo que está haciendo. Por eso que la palabra de Dios dice que la creación, todas las cosas que hay en la tierra, son gloria de Dios. El sol es gloria de Dios. Todo lo de Dios, hermano, dice que es su gloria. La palabra de Dios dice que su eterno poder y deidad se manifiesta a través de las cosas creadas. O sea, la gloria de Dios, hermano, es todo lo que Él hace. Y aquí los hombres están reconociendo que la resurrección de estos 144.000 es un acto hecho por obra de Dios. Por eso que dice, y dieron gloria a Dios del cielo. O sea, están reconociendo que estos eran verdaderos profetas de Dios y que Dios los ha levantado, los ha vuelto a la vida. Y el versículo 14, el último, dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Y esto, hermano, es porque nosotros este estudio lo centramos en el capítulo 11. Y el capítulo 11, hermano, contiene
está dentro del segundo ay. Quiero que sepan, hermanos, que la palabra de Dios a las últimas 3 trompetas le llama los ayes. No solamente le llama trompeta, sino le llama los ayes. Y es porque estas últimas 3 trompetas, hermanos, son las más grandes de todas. Son las más devastadoras de todas, hermanos. Son las más terribles de todas, antes que el Señor venga. Ya vamos a estudiar las 7 trompetas, hermanos, y nos vamos a dar cuenta de cosas grandes que nosotros no conocemos. Y vean, hermanos, que después de esto dice el tercer ay viene pronto. ¿Y cuál es el tercer ay? La séptima trompeta. ¿Y qué es lo que es la séptima trompeta? La séptima trompeta, hermano, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar, miren, vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Y el capítulo 15, vamos al versículo 51. Es nostálgico, hermano, tener que estar terminando este estudio porque en mi corazón siento que tengo que decir tantas cosas más, hermanos, que el Señor me ha mostrado. Y yo podría seguir hablando, hermanos, horas y horas y horas y horas de la palabra de Dios. Pero ya vamos a tener, cierto, que hacer otro estudio tal vez conforme Dios nos vaya revelando, nos vaya instando y que Él vaya haciendo su voluntad en quien escuche estos mensajes, porque son de provecho para la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 51 y 52 del capítulo 15. Dice, he aquí os digo un misterio. Escuche esto, la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de la venida del Señor, al final del tiempo. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. Vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Aquí está la séptima trompeta, pues, hermano. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los vivos, los que estemos en ese momento vivos, seremos transformados. Iremos a llegar a ese momento vivos, hermano. Vamos a estar nosotros, será esta la generación en el que nuestro Señor vendrá a la tierra, en el que van a empezar a ocurrir todas estas cosas. No lo sabemos, hermano, porque Él no nos dio fecha. Él dijo, día ni hora nadie la conoce. Pero sí nosotros vamos a saber reconocer las señales, hermano. Y cuando estas señales se empiecen a cumplir, nosotros vamos a saber que estamos de camino al pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, como Él se lo reveló a sus santos profetas y a sus santos apóstoles, y su promesa está en pie para tener cumplimiento. No sabemos si en esta generación o en la próxima, pero se está acercando a pasos agigantados. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermano. Miren, solamente vamos a leer para terminar. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Santo es su nombre, por siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Que el Señor nos bendiga, hermano, que Él nos dé la revelación de su palabra y que podamos comprender todas estas cosas. Tras la muerte de la iglesia del pueblo de Dios, de aquellos 144.000 sellados, el Señor levantará a su pueblo. Y después de un pequeño lapso de tiempo, el Señor vendrá para arrebatar la gran cosecha de sus almas que Él ha preparado, que Él ha ganado para su santo reino. Y allí, hermanos, se cumplirá lo que se ha esperado durante tantas generaciones, la gran promesa que el Señor ha hecho de tener que volver a la tierra y venir a tomarnos a nosotros mismos para Él, para que seamos pueblo elegido y sellado para su nombre, para su honra y para su gloria, hermano. Porque Él nos compró a precio de sangre. Con su sangre Él nos curó, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y hoy su pueblo, hasta el día de hoy día, anuncia su nombre con este ministerio que Él le ha dado, con el espíritu de Elías, tal como lo han hecho tantos hombres a través de la historia, preparando el camino para la venida del Señor. Yo, hermanos, les deseo desde lo más profundo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios alumbre en sus corazones y sea como fuego el Espíritu Santo emanando desde sus bocas cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, cuando vayan tras las almas perdidas, cuando vayan a prepararle el camino al Señor para que Él venga a la tierra y pueda levantar un pueblo santo que haya limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, que se haya preparado como primicia para Dios, como lo dice su palabra, como esta iglesia del tiempo final, como estos 144.000 que son primicias para Dios y para el Cordero, como lo dice su palabra. Que así seamos nosotros también, hermanos, santificados en su poder, y seamos nosotros una iglesia, hermano, valiente, decidida, que ame la causa de su Señor. Y de por sí, hermano, les digo que el Señor les dará grande honor y recompensa, grande galardón en la que Él tiene preparada para su iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente y que ustedes hoy día comiencen a vestir la armadura del ejército del pueblo santo de Dios. Amén.